Buenos días, mi nombre es Sebastián Romero y junto a mis compañeros aquí presentes estaremos hablando sobre el atletismo, ya que el atletismo resulta ser o es considerado como uno de los deportes más antiguos del mundo, ya que recoge todas las habilidades que requiere el ser humano para un desarrollo óptimo y asimismo para su supervivencia desde la prehistoria hasta la actualidad. Encontraremos lo que es el paso del atletismo en su historia, empezando desde la prehistoria, la fundación en Grecia, los primeros Juegos Olímpicos, la cancelación tras la invasión de Roma, el Renacimiento y la modernidad. Cuando hablamos de el atletismo desde la prehistoria y durante Grecia, encontramos que claramente antes de que se instauraran como un deporte en Grecia, el ser humano ya realizaba ciertas actividades del atletismo, ya que se constituían como una manera de supervivencia fundamental. Ejercicios como correr, lanzar objetos, saltar y demás, ya era considerado como algo útil y necesario en la vida. Sin embargo, encontramos que algunas civilizaciones antes de Grecia ya hacían ciertas actividades físicas, aunque no lo llegaron a considerar como un deporte. En el caso de Mesopotamia y Egipto se han encontrado diferentes representaciones de personas corriendo, saltando y tirando objetos. En Grecia se organizaron formalmente los Juegos Olímpicos en el año 776. En este año se celebraron los primeros Juegos Olímpicos en Olimpia. Durante estos Juegos se hacía un honor al gran dios Zeus. Se hacían festividades religiosas. Durante esta época, los Juegos Olímpicos instalaban una tregua entre Estado y ciudades, esto para detener las guerras que habían. Con esto podemos concluir que los juegos influencian muchísimo lo que era la sociedad y la política en estos tiempos. Las primeras pruebas fueron de velocidad, como el estadio. ¿Pero qué es el estadio? El stadium era una unidad de medida griega antigua, la cual equivalía a unos 185 metros. Pero según datos de la historia, esta variaba entre los 157 metros y 192 metros, la cual era la medida de la pista en los Juegos Olímpicos antiguos. Esta medida también era conocida como los 600 pies griegos. Consiguiente también se añadieron lo que fue el diaulus y el dolichos, que eran pruebas que exigían un nivel de resistencia más alto. También se añadió el pentatlón, que era una prueba que acobijaba en ella 5 tipos de deportes diferentes, como lo era la carrera a pie, el lanzamiento de jabalina, lanzamiento de bala, lucha y el lanzamiento de jabalina. El salto antiguo, más conocido como salto en zanja. Este se realizaba con halteras, que eran pesas que se utilizaban para impulsarse. A diferencia del salto moderno, se podía decir que este se podía realizar con varios impulsos. Estos juegos se competían al desnudo, ya que era un símbolo de igualdad y respeto al cuerpo humano. En los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia se celebraban los Juegos Olímpicos. Esos Juegos Olímpicos no se celebraban por el premio ni las riquezas, sino se celebraba por el honor de los competidores. Aparte de esto, el ganador no ganaba riquezas ni premios, sino simplemente se llevaba una corona de olivio. Esa corona para muchos de nosotros no puede simbolizar nada importante, pero en la antigüedad significaba que el competidor era disciplinado y también era reconocido como un héroe en su ciudad.
En el año 146 a.C., el Imperio Romano invadió a Grecia, lo que significó la pérdida de muchas costumbres, entre esas la prohibición de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo se produjo? Resulta que así como se prohibieron, otras se apropiaron. Esto dependía más que todo de la iglesia, ya que ella consideraba pagano o no pagano ciertos aspectos de la... Sin embargo, estos juegos posteriormente fueron apropiados desde un enfoque diferente al que se tenía en Grecia, ya que en Grecia era un culto del cuerpo, así como también era un culto al dios Zeus y a todo lo que englobaba esa civilización. Sin embargo, en Roma ya cambió a un extremo completamente diferente, ya que se veía más como un espectáculo, llegando incluso a algunos reyes a hacer acto de presencia dentro de estos juegos, a manera de espectáculo, sin siquiera respetar las normas. Con el crecimiento del cristianismo dentro del Imperio Romano, muchísimas prácticas paganas fueron cuestionadas. En los Juegos Olímpicos estaban ligados algunos temas religiosos a cosas paganas. En el año 393 después de Cristo, el emperador Teodosio I decidió eliminar los Juegos Olímpicos oficialmente. ¿Pero por qué los eliminó? Los eliminó porque él los creía contrarios a la religión cristiana, ya que por el origen de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia era asociado con dioses, lo cual el emperador Teodosio I decidía eliminar todo lo que fuera una amenaza para el cristianismo y la fe cristiana. Después de su cancelación, el atletismo no fue eliminado completamente, ya que dejó de existir como evento internacional organizado desde hace siglos. Hubo problemas políticos y culturales. Como mi compañero anteriormente, Teodosio I intentó eliminar o cancelar los Juegos Olímpicos. Esto se puede relacionar cómo la política y la religión tienen influencia en los Juegos Olímpicos o en el deporte. Pero saben que jamás va a desaparecer el espíritu competitivo. Tras casi o más de 1500 años de haberse celebrado los últimos Juegos Olímpicos, decimos que en Francia o en toda la zona europea se dio el Renacimiento, el cual, enfocándonos en la gimnasia, empezó a ver o se empezó a creer y querer restablecer ciertas costumbres de civilizaciones antiguas, tales como la griega, ya que empezaron de manera investigativa aspectos culturales, políticos, sociales y educativos a querer volver a incluir ese aspecto de la educación física para el desarrollo humano. Decimos que el educador Pierre de Coubertin, durante el Congreso de París, quiso o propuso el volver a instaurar los Juegos Olímpicos, lo cual al final se terminó aceptando. Sin embargo, no se harían en París, sino que se harían en Grecia. En 1896 se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna. Esto fue en Atenas, marcando lo que fue el renacimiento de la tradición deportiva inspirada en los antiguos Juegos Olímpicos en Grecia. Esta iniciativa fue impulsada por el barón Pierre de Coubertin, quien promovió la idea y restauró los Juegos Olímpicos como un evento internacional que fomentara la paz y la cooperación entre naciones a través del deporte. En esta primera edición participaron más de 14 países y 241 atletas, todos estos hombres, ya que las mujeres no podían competir en ese momento. Se disputaron 43 pruebas en más de 9 deportes, entre ellos fue la gimnasia, la natación, el esgrima y el ciclismo. También la lucha, el levantamiento de pesas, el tenis y el tiro de arco. Bueno, estas competencias principales se realizaban en el histórico estadio Panathinaiko, un estadio reconstruido en mármol blancos
especialmente para la ocasión. Aunque esto fue un evento modesto, en comparación con los juegos actuales, tuvo un gran impacto para el año. Ya, tuvo un gran impacto, ahí queda. Sí, guárdelo. Dale. Pero Al pasar el tiempo, los Juegos Olímpicos fueron creciendo enormemente. Se implementaron nuevas disciplinas, haciendo que más países participaran en él. Pero ¿qué hizo que los Juegos Olímpicos crecieran enormemente? Pues allí entran diversos factores. Tenemos el aumento de países en la participación de los Juegos. De los 14 países que participaron en los Juegos Olímpicos de 1896, hoy son más de 200 países los que participan en dichos Juegos. También aumentó el número de atletas. De los 241 atletas que fueron registrados en los Juegos Olímpicos de 1896, hoy son más de 10.000 atletas los que participan en los Juegos. También hubo aumento en los deportes y en los eventos. En los Juegos Olímpicos de 1896 habían 9 deportes y hoy en día son más de 30 deportes y 300 eventos. También hubo aumento en la audiencia, ya que los Juegos Olímpicos hoy en día son transmitidos globalmente en todo el mundo, haciendo que sean más visibles a nivel mundial, haciendo que los Juegos Olímpicos sean uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. La participación femenina comenzó en 1900. Desde entonces, las mujeres comenzaron a destacarse más en el atletismo y han crecido hasta alcanzar la igualdad total. ¿Qué pasó en el año 1900? En el año 1900, mujeres practicaron por primera vez en los Juegos Olímpicos. Antes de eso, todos los deportes eran solo para hombres. ¿Qué significado cree que ha llegado a ser la igualdad total? Significa que con el paso de los años, cada vez más mujeres comenzaron a practicar y a competir atletismo y otros deportes. Hoy en día la cantidad de mujeres que practican es muy parecida a la de los hombres. ¿Por qué es importante esto? Porque muestra un avance en la igualdad de derechos y oportunidades. Antes se pensaba que las mujeres podían practicar ciertos deportes, por eso cambió gracias a la lucha por la igualdad. La participación de deportistas de alto rendimiento en los Juegos Olímpicos como Usain Bolt ha evolucionado el entrenamiento y las ciencias deportivas. Estas son aplicadas al atletismo. Este atleta consiguió los récords mundiales en 2009 con un tiempo de 9,58 segundos en los 100 metros y uno de 19,19 segundos en los 200 metros. Este atleta es Usain Bolt. Estas marcas que estableció en Berlín y que siguen vigentes. Asimismo, en el atletismo femenino destaca la participante Florence Griffith Joyner, quien logró los récords mundiales de 10,49 segundos en los 100 metros en 1988 y 21,34 segundos en los 200 metros en el mismo año 1988. Estos logros han sido fundamentales para el desarrollo y estudio de las ciencias deportivas y pruebas de velocidad. Los Juegos Paralímpicos nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados regresaban con fracturas en su cuerpo irreversibles, como la pérdida de articulaciones. En el año 1948, el doctor Ludwig Baumann
organizó una actividad deportiva como tipo de terapia. Lo que empezó como una actividad médica terminó siendo un evento internacional. En el año 1960 se organizó los primeros Juegos Paralímpicos en el mundo. Desde entonces se celebran cada 4 años como lo hacen los Juegos Olímpicos tradicionales. Con el tiempo, los Juegos Paralímpicos fueron creciendo tanto en el número de participantes con diversidades categorías. Inicialmente estos estaban dirigidos a personas con lesiones medulares, pero progresivamente se ampliaron para incluir a personas con diferentes tipos de discapacidad, como lo fueron la física, la visual y la intelectual, lo que permitió una representación más amplia y equitativa en lo que fue el deporte de alto rendimiento. En la actualidad hay más de 160 países y miles de deportistas, lo que convierte estos Juegos Paralímpicos en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Además, hoy se celebran en la misma ciudad y en los mismos escenarios que los Juegos Olímpicos, inmediatamente después de que estos finalicen. Bueno, esta organización conjunta refleja también un avance significativo en términos de inclusión, igualdad y reconocimiento internacional. Esto llegando a consolidarlo en el deporte paralímpico como una competencia de alto nivel y un símbolo mundial de superación y respeto y diversidad. Los Juegos Olímpicos son uno de los deportes más importantes en los Juegos Paralímpicos. Allí se compiten carreras en silla de ruedas, como sprints de 100, 200 y 400 metros, o como medias de 500 a 1500 metros. También se realizan deportes como la carrera para personas con discapacidad visual. Pero la pregunta es, ¿cómo estas personas hacen ese tipo de carreras? Bueno, ¿qué pasa allí? Para ellos hay un guía. ¿Qué hacen con el guía? El guía se ata muñeca con el atleta, generando una coordinación con el brazo para generar la carrera. También se compite con sprints de 100 a 200 y 400 metros y medias de 500 a 1500 metros. O también de resistencia, ya que son de 5 a 10 kilómetros. También se practican juegos de campo como lanzamiento de jabalina o lanzamiento de bala. Y en un aspecto fundamental en el sistema de clasificación, los atletas no competían juntos, sino que se agrupaban según su nivel de discapacidad. En el atletismo se utilizan letras T para competición de pista, como carrera de pista, F como competición de campo, ya sea salto o lanzamiento. Estas son acompañadas de números que identifican su categoría. Esto asegura que la competición sea justa. ¿Cómo funciona? Se agrupan según su nivel de discapacidad, ya sea visual, física o intelectual. También hay niveles de discapacidad, como más leve o más fuerte. ¿Ya? En los Juegos Olímpicos no solamente son unos Juegos Olímpicos, sino que son un motivo de orgullo, honor, disciplina, motivación, honor, respeto e igualdad. ¿Por qué digo esto? Porque también participan personas con discapacidades, es decir, los paralímpicos. Al igual que otras personas, ellas también pueden participar. La inclusión de ellos en los paralímpicos es muy motivacional para personas con motivación baja, mentalidad baja, una forma de pensar pesimista o también personas con la autoestima baja. Además, estos juegos demuestran que las limitaciones no definen a una persona. Los atletas paralímpicos entrenan durante años al igual que una persona sin discapacidad. Además, demuestran esfuerzo y sacrificio.
superando obstáculos que muchas veces son limitaciones para personas del común. Ellos son un gran ejemplo a seguir, ya que son más capaces de lograr sus objetivos. Al igual que esto, esos Juegos Paralímpicos demuestran que la inclusión es necesaria y es una muestra de honor, respeto hacia nuestros rivales. En cuanto al atletismo como deporte, encontramos que hay diferentes conceptos de manera técnica. Encontramos los primeros, los dos cuales sería el sprint. Sprint hace referencia a las carreras de 100, 200 o 400 metros. Middle race, las cuales ya van de 400, 600 a 800 metros. Las de long distance race, las cuales van de 5.000 a 10.000 metros. Tenemos también de aspectos como el doping control, que son pruebas de dopaje para ver si los deportistas no llevan algo dentro, como sustancias que favorezcan a su rendimiento. Final Photo, las cuales son la cámara final, donde al final se termina por determinar quién gana la carrera. A continuación voy a mencionar 10 datos curiosos sobre el atletismo. El atletismo es el deporte más antiguo. El atletismo es considerado el deporte más antiguo del mundo, con evidencias de competiciones que se remontan a la antigua Grecia en el año 776 a.C. Segundo dato curioso, la primera carrera de maratón. La primera carrera de maratón se originó en la antigua Grecia, con un mensajero llamado Fidípides, el cual corrió de la ciudad de Maratón a la ciudad de Atenas, con el fin de dar el mensaje de la victoria de Grecia ante los persas. Tercer dato curioso, el récord de Usain Bolt. El jamaiquino Usain Bolt es considerado como la persona más rápida del planeta, con un récord de 9,58 segundos en los 100 metros planos. La mujer más rápida del mundo. La mujer más rápida del mundo es la estadounidense Florence Griffith, con un récord de 10,49 segundos en los 100 metros planos. Quinto dato curioso, el atletismo es el deporte más popular del mundo. Según la Federación Internacional de Atletismo, el atletismo es uno de los deportes más populares del mundo, con más de 1.000 millones de practicantes en todo el planeta. Sexto dato curioso, la pista de atletismo más alta del mundo. La pista de atletismo más alta del mundo se sitúa en el estadio de atletismo en Lhasa, Tibet, con más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Séptimo dato curioso, el atleta más longevo del mundo. El estadounidense George Balmes es considerado el atleta más longevo del mundo, con 105 años y 153 días, el cual corrió en los 100 metros planos en 2015. El atletismo en los Juegos Olímpicos. El atletismo en los Juegos Olímpicos. El atletismo ha venido desde la creación de los Juegos Olímpicos en el 1896 en Atenas, Grecia. La primera mujer en correr una maratón. La primera mujer en correr una maratón fue Katherine Switzer, la cual completó la maratón de Boston en 1967. Y por último, dato curioso, el atletismo es para todos. El atletismo es un deporte donde lo puede practicar niños, adolescentes o adultos, sin importar si son profesionales o no, porque el atletismo es para todos y es de todos. En este video hemos visto demasiados aspectos de la historia del atletismo, ¿verdad? Pasando desde la prehistoria, Grecia, Roma, del Renacimiento y los Paralímpicos. Sin embargo,
cabe recalcar que toda esta historia nos hace pensar en una sola cosa. La importancia del atletismo ha sido más de la que nos han contado. ¿Por qué lo digo? Porque claro, antes de esto, seguramente pensabas que el atletismo es solamente un deporte de la actualidad. Sin embargo, luego de todo esto entendemos que el atletismo, comprendido desde la prehistoria hasta la actualidad, ha tenido un paso a paso muy importante. ¿Por qué? En la prehistoria era básicamente lo que tú necesitabas para sobrevivir. Lo que era correr, saltar, lanzar objetos, y todo estaba relacionado con el atletismo. Sin eso no podía sobrevivir. Ahora, en cuanto a Roma, encontramos que en ese momento hubo un parón muy grande, el cual obviamente generó un retroceso en todo lo que fue el aspecto del deporte. Entendemos que se prohibieron los Juegos Olímpicos, que el atletismo es básicamente la base de los Juegos Olímpicos, tanto antiguos como modernos, debido pues al tema de la iglesia y lo pagano, ya que recordemos que los Juegos Olímpicos y el atletismo iban muy de la mano, y debido a esto, a la cancelación de los Juegos Olímpicos por la iglesia, debido a que eran celebraciones paganas al dios Zeus, pues hubo un paro muy grande. Sin embargo, ya en el Renacimiento, encontramos que poco a poco se fue retomando todo ese aspecto de la educación física, y asimismo también todo lo que tiene que ver con el atletismo. También cabe resaltar lo que fue la participación de las mujeres en todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, que si bien obviamente no empezaron a la par de los hombres debido a aspectos políticos y sociales de la época, poco a poco fueron incluidas, y a su vez tomaron relevancia en aspectos no tan comunes dentro de lo masculino. Ahora, también cabe resaltar, y un aspecto muy importante para el tema de la inclusión, los paralímpicos. Recordemos que los paralímpicos normalmente se habla de terminando la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, por allá por 1945 aproximadamente en adelante, pues los soldados ya llegaban a casa con malformaciones y lesiones muy graves, las cuales no tenían forma de curarse. Llámese pérdida de extremidades, de partes del cuerpo muy importante, ojos, audición, los sentidos también se perdían. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Pues la participación de esas personas inicialmente fue algo médico, algo terapéutico y de rehabilitación, ya que pues no podían competir a la par de una persona que tuviera todas sus facultades físicas, mentales o emocionales. Sin embargo, pasando de algo médico a algo deportivo, poco a poco se le fue tomando gran relevancia a todo lo relacionado a los Juegos Paralímpicos, que poco a poco pues empezaron siendo algo muy mínimo, y al final terminaron siendo algo que es un fenómeno ya mundial debido a la capacidad que tiene la humanidad en este momento para poder dar más información. Una vez se ha dado este mini resumen, destacando la importancia de todos los aspectos del atletismo en su paso por la historia, encontramos también que, a manera de conclusión, todo este asunto resalta la importancia del atletismo no solamente en la formación deportiva y académica, sino en la formación del ser humano. Y a su vez es muy importante el hecho de saber de dónde proviene el atletismo, saber por qué y el cómo de sus asuntos, y asimismo el cómo podemos utilizarlo para mejorar nuestra calidad de vida, llámese deportividad, educacional o meramente personal.